Quiero darle la bienvenida a esta hora a Luis Pacheco, académico no residente del Instituto Baker de la Universidad Rice. Además, tiene 40 años de experiencia en el sector de la energía, incluidos 17 años en la industria petrolera venezolana. Está en pantalla. Bienvenido, doctor Pacheco. Buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Es un gusto. Doctor Pacheco, ¿usted podría comenzar esta entrevista explicándole a nuestra audiencia cómo era finalmente el negocio y sigue siendo, todavía está operando en Venezuela, la petrolera estadounidense Chevron? Bueno, antes de contestarte esa pregunta específica, yo creo que es bueno para tu audiencia hacer unas especificaciones con respecto a todas las declaraciones que oí. Primero, el tuit del presidente Trump no nombra a Chevron explícitamente, sino habla de lo que llama el régimen de concesiones que se le había dado a Venezuela. Y eso incluiría, si uno es estrictamente específico con esto, las operaciones de Chevron, las operaciones de Repsol, las operaciones de Eni, las operaciones de Morel Prom, los potenciales contratos de gas con Trinidad y Tobago. Entonces eso es lo que, pero eso no lo vamos a saber hasta que el Departamento del Tesoro saque el documento que instrumentalice la orden del señor presidente. Eso no lo sabremos hasta ese momento. Pero sin duda, Chevron es la que estaría mayormente afectada porque es la que en este momento, junto con, o en asociación con PDVSA, produce el mayor número de barriles que van a los Estados Unidos, es decir, que materializan el precio de mercado. Los otros tienen un impacto también sobre el fisco venezolano, pero quizás en menor cantidad, pero son importantes desde el punto de vista de permutas que hacen con los combustibles, etcétera, etcétera. Quiero un comentario suyo porque yo escuchaba a Rafael Quiroz, economista experto en petróleo, y decía: no había ninguna regalía a Venezuela por parte de este negocio de Chevron porque era para pagar una vieja deuda. Y si uno lo conecta con lo que dijo Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta del régimen, que dijo es inexplicable porque termina afectando a una empresa estadounidense. ¿Cuál es su visión sobre este punto? Bueno, otra vez los hechos. La ley venezolana según la ley venezolana, tú no puedes producir petróleo sin pagar regalías. Ahora, esto es una sutileza que es la que se ha usado para que Chevron pueda operar en Venezuela, que es que Chevron tiene una inherencia, vamos a llamarlo así, entre comillas, en la producción, pero según la ley, la que produce es la empresa mixta. Y como lo que produce es la empresa mixta, donde la mayoría por ley es de PDVSA, quien paga las regalías, que sí se pagan, las paga la empresa mixta. Entonces creo que el señor Quiroz no está en lo correcto con su afirmación. Ahora, hablemos de lo que queda allí. Chevron va a terminar yéndose de Venezuela. Eso es lo que manda esta orden o esta decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No puede operar, no puede explotar el crudo venezolano. Tiene una prohibición como petrolera estadounidense y va a quedar un hueco. Tengo entendido que la producción de crudo venezolano había aumentado a más de 1 millón, un poquito más, precisamente por esos 200.000 o un poco más barriles que producía esta petrolera estadounidense. ¿Esto es así? Bueno, creo que hay una precisión. Como te dije, el tuit del señor presidente Trump no dice eso que tú mencionas. Eso puede ser una interpretación. Lo que dice es que va a acabar con el régimen de concesiones que había dado la anterior administración. Según las leyes americanas y la licencia que hoy todavía, hasta mañana 28 de febrero, está activa, si se llegara a decir no vamos a renovar esa licencia, si esa es la acción que se toma, Chevron todavía tendría, y las otras compañías tendrían 6 meses para seguir operando en Venezuela. Depende otra vez
del lenguaje que esa no renovación de la licencia tome. Pudiera ser que diga, no renuevo la licencia y que todo el mundo se vaya a su casa. Eso me parece a mí improbable, porque él pondría a Chevron en una situación de responsabilidades por accidentes, por ambientes, y no creo yo creo que Chevron tiene suficiente influencia para no permitir eso. Lo otro que pudiera decir es, ok, usted tiene 6 meses, pero dentro de 2 meses no puede seguir aumentando la producción o no puede participar en la producción, si no puede, lo que tiene que hacer es proteger sus activos y proteger. O sea, todo eso no lo sabemos. Y hasta que no lo sepamos, todo lo que digamos hoy va a ser una simple especulación. Si me preguntas a mí que especule, probablemente ese periodo de 6 meses, que según la licencia actual todavía le queda a Chevron, así la fueran a suspender en este momento, se tomarían o bien sea para nuevas negociaciones o para ver cómo Chevron sale ordenadamente, o como en el pasado, del 19 al 22, Chevron queda en Venezuela, pero simplemente tratando de mantener sus activos, esperando que cambie la situación política. Quiero retomar, porque históricamente, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, pues Estados Unidos dejó de ser aliado de Venezuela, por supuesto. Venezuela dejó de ser uno de los principales proveedores de crudo de los Estados Unidos, y vimos de alguna manera cómo la empresa petrolera venezolana se vino pique abajo en la producción. De 2,5 millones, 3 millones y medio de barriles por día a miles. Ahora había llegado a más de 1 millón con esto de Chevron. Quiero que hablemos de eso. ¿Por qué dejó Venezuela de importarle a Estados Unidos en cuanto al tema del suministro de crudo? Más allá de lo político, ¿no? Más allá de lo político, que es No, entendible. te entiendo. Déjame otra vez y perdóname el cuento hay que contarlo al revés. Ok. No es que llegó Chávez y dejó de ser aliado petrolero, por llamarlo de alguna manera, de los Estados Unidos. No, eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue que las acciones políticas de Chávez y del gobierno subsiguiente de Maduro impactaron la capacidad de Venezuela de producir petróleo, y de los 3,4 que había en 1998 se llegaron a producir menos de 400.000 barriles. Es esa caída de producción la que hace que Venezuela deje de ser un suplidor seguro de petróleo en los Estados Unidos. Es solamente después de las sanciones en el 2019 que hay una ruptura, ¿verdad? Donde lo que tú llamas dejar de ser aliado ocurre. Pero anteriormente lo que había pasado es lo que tú mencionas. La falta de inversión, la corrupción, sí, porque ha habido 3 presidentes de PDVSA durante los regímenes chavistas que han sido acusados de corrupción. Uno de ellos está muerto, 4, perdón, y 3 de ellos están presos sin paradero seguro. Entonces, eso sí hizo que Venezuela no tuviera la misma capacidad y fuera mermando su capacidad de producción, y con esa merma de la capacidad de producción hubo una merma en los ingresos del fisco, y con ello se potenció la crisis humanitaria que todavía hoy se vive. Usted escuchó allí, porque me di cuenta que escuchó detenidamente lo que se decía en el reporte preparado por nuestro periodista en Caracas sobre este tema y la preocupación de la gente. La gente siempre asocia sanciones, medidas como esta al impacto económico. Por ahora, ¿qué se viene para Venezuela en lo que queda de año, señor Pacheco, respecto a esa decisión que tomó Donald Trump con respecto a las transacciones petroleras entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, 2 escenarios. El primer escenario es que aún si se levantan las licencias, o sea, se reactivan las sanciones, que PDVSA
es un escenario, ¿ok? No le voy a poner probabilidades. Que PDVSA tome las operaciones que hoy tienen esas compañías, repito, Morel Prom, Chevron, Eni y Repsol, que retome esas operaciones y que mantenga esa operación. Sin embargo, parte de ese crudo que hoy produce Chevron, por ejemplo, no va a poder ir a los Estados Unidos y Venezuela va a tener que retomar la estrategia que tomó del 19 hacia adelante, que es vender eso en mercados alternos, particularmente en el lejano oriente, a través de caminos tortuosos, por llamarlo de alguna manera, que van a redundar en menos ingresos. El otro escenario es que PDVSA no tenga la capacidad de mantener esa producción que hoy tiene, que no es 1 millón, es alrededor de 870.000, 880.000 barriles, pero que no tenga la capacidad de mantenerlo y que haya una lenta pero segura declinación de esa producción que va a ir también a estos destinos que mencioné en el escenario anterior, con menor ingreso fiscal. Los dos escenarios, uno más rápido que el otro, van obviamente a tener un efecto en la tasa cambiaria, los dólares para las importaciones, la inflación y por lo tanto va a redundar en una profundización de la crisis económica que todavía hoy, a pesar de las licencias, se vive en Venezuela. Quiero agradecer a Luis Pacheco, allí lo tienen en pantalla, académico no residente del Instituto Baker de la Universidad Rice. Además, tiene 40 años de experiencia en el sector de la energía, 17 años en la industria petrolera venezolana. Gracias por estar con nosotros, doctor Pacheco. Buena tarde.